En Turquía hoy celebran los seguidores del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien entrará en su tercera década de mandato tras vencer al opositor Kemal Kılıçdaroğlu en el balotaje de este domingo. Las cuentas quedaron con el 52,2% para el mandatario frente a 47,8% de Kılıçdaroğlu. Vamos al análisis con Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara en Turquía. Muchas gracias a usted, buen día. Muy buenos días y gracias por la invitación. Jorge, una de las grandes preocupaciones en adelante tiene que ver con la situación económica del país. ¿Cuál es el paso a seguir para dar o intentar dar estabilidad a la población? Y hablemos de la lira, que tras la victoria de Erdogan se debilitó frente al dólar en las primeras operaciones europeas. Particularmente, tanto si ganaba el oficialismo o la oposición, uno de los grandes puntos, no solamente en términos externos, sino también en términos internos, tiene que ver con la economía. Tenemos una inflación que crece a pasos agigantados y por otra parte el Banco Central completamente intervenido a los últimos años por el Ejecutivo, no ha logrado tener una política macroeconómica que lo lleve a algún tipo de equilibrio y hoy en día, incluso semanas o días antes de la segunda vuelta, ya las reservas nacionales estaban por debajo de los mínimos, algunos históricos, en torno a sus reservas de oro y particularmente de dólares. Por lo tanto, se encuentra una situación bastante precaria y que, por otra parte, si uno toma las palabras del reelecto presidente Erdogan, en donde plantea de que no pedirá apoyo al Fondo Internacional, al Fondo Monetario Internacional, sino que acudirá a sus aliados, sobre todo del Golfo, para requerir liquidez en contra, como se llama, de esta escalada del dólar que ya lleva casi lógicamente un año sin parar. Es una situación bastante preocupante. Mire, rápidamente, Rusia se dijo feliz por Erdogan. China también lo felicitó y estamos a la espera de una llamada del presidente Joe Biden de Estados Unidos. ¿Qué pasará en el plano de las relaciones exteriores? ¿Usted cree que algo cambiará de cara a esta tercera década? Particularmente no creo que algo cambie, sino lo que desde el punto de vista de relaciones internacionales lo que vamos a ver es una consolidación por una parte de una narrativa tanto nacional como extranjera en términos de una presencia de Turquía como una potencia media o una potencia regional que quiere participar como un actor clave, pero también decisivo en lo que tiene que ver con los conflictos que algunos de ellos tienen intereses, lógicamente, el gobierno de Ankara, particularmente en lo que tiene que ver con las aguas territoriales del Mediterráneo, lo que tiene que ver con, particularmente con sus relaciones internacionales con Grecia, eh, y por otra parte, lo que tiene que ver con sus acuerdos económicos en términos de explotación de gas y petróleo con el gobierno de Sisi en Egipto, con su presencia en Libia, con las celebraciones que anoche veíamos en Siria y particularmente en Jerusalén. Por lo tanto, lo que veremos es una consolidación de su presencia desde Asia Central, con sus acuerdos por el Caspio hasta los Balcanes y también quizás una mayor presencia del Diyanet o el ministerio o subsecretaría particularmente, como lo veríamos nosotros, de asuntos religiosos que tiene una enorme presencia no solamente internacional a través de sus diplomaturas, sino también nacional, produciendo y generando lógicamente una narrativa neoislamista y de un pasado lógicamente otomano. Como no se esperaba menos de Erdogan, la oposición de Turquía, entre tanto, Jorge, se quedó corta por 2 millones de votos. Quiero preguntarle qué quedará y si en efecto serán días difíciles, como dice Kılıçdaroğlu. ¿Qué va a pasar con la oposición? Particularmente la oposición quedó moralmente bastante destruida
Los partidos tendrán, la mesa de los seis tendrá que particularmente tener un camino cuesta arriba, si lo queremos poner en esas palabras, en términos de lograr mantener una unidad. Pero por otro lado, y algo que la oposición logró en cierta medida darse cuenta, fue que no logró penetrar en el centro y en el norte del país. De hecho, regiones del centro, Chanliurfa, Gaziantepec, Quilish y otras regiones, arrasó el voto del oficialismo con casi o mayor de un 70%. Y eso tiene que ver con una narrativa en donde el país particularmente quedó quebrado, por una parte el este, con mayoría kurda, y el oeste, en ciudades, como se llama, donde se concentra el poder económico y empresarial, pero un centro y un norte semiurbano, donde la narrativa de la oposición, particularmente en el campo, en las zonas más conservadoras, no logró penetrar. Por otra parte, y quizás una crítica que la oposición va a tener que evaluar, tiene que ver particularmente con que no se registró una mayor participación en la segunda vuelta. Dependiendo de qué zona estemos hablando dentro de Turquía, tenemos una baja de la participación entre un 1,8 hasta un 3%, y eso significa que el voto necesario que necesitaba arrastrar la oposición para lograr cerrar esa brecha no lo logró. Y ahí es donde lógicamente la mayoría de Turquía en estas últimas elecciones votó por la continuidad y no por el cambio. Bueno, eso es evidente, pero además es evidente que Erdogan tiene un desgaste importante. Muy rápidamente, porque nos quedan solo unos segundos, ¿cuál fue el punto para usted decisorio en los votantes? Particularmente yo creo que hay que entender esto en términos de los 20 años. No, es un tema mucho más complejo para explicarlo, pero lo que se tiene que comprender que hay una red de una base política en donde los votantes hicieron un voto racional en términos de qué nos presenta el cambio, qué nos presenta la oposición, en términos de reformas económicas, en términos salariales, en términos de protección, en términos donde es el partido el que llega a las poblaciones, no solamente con beneficios o bonos, sino también cómo ha cambiado Turquía en los últimos 20 años, en donde las personas han visto llegar universidades, becas y beneficios estatales que lógicamente no tienen la cara del Estado, tienen la cara del partido del gobierno. Ok. Y es el AKP el que lógicamente logró mantener esa continuidad. Pues mire, muchísimas gracias. Es Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ankara. Que tenga un feliz día. Una excelente jornada y gracias por la invitación. Nosotros continuaremos informándoles a ustedes sobre las noticias top a lo largo de este programa. Quédense con nosotros y ya volvemos.